tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Hoy hablaremos de la sementera y es que las lluvias de estos últimos días han venido muy bien, ¿verdad, Nato? Muy buenas. Bueno, pues sí, eran ya muy necesarias y estábamos esperando los agricultores. Esta sementera pues ha sido un poco irregular. En un principio fue una sementera que se pudieron hacer las labores con bastante normalidad, pero luego hemos tenido un periodo bastante prolongado de sequía, en muchos sitios ha llovido lo justo y hay muchas parcelas, en muchas zonas, sobre todo donde el terreno es más fuerte, que no han tenido una nascencia muy buena. Esperemos que estos días, con estas lluvias, termine de nacer, pero posiblemente hay parcelas que se haya perdido algo de semilla, porque ya te digo, había un periodo bastante prolongado de sequía y bueno, la nascencia en muchas zonas no ha sido toda la satisfactoria que tenía que haber sido. Además, esta sementera ha sido muy cara porque los costes cada vez se van disparando más. Pues sí, esta sementera ahora mismo también es cierto que los precios de los cereales están disparados, los mercados de los cereales se están comportando de una manera totalmente irracional, que nadie entiende lo que está pasando. Y efectivamente, pues hemos sembrado, pues los costes de los fertilizantes, que es el mayor coste que tenemos que soportar los agricultores, están por las nubes. Lo que hemos echado en sementera nos ha costado 200 euros más que el año pasado la tonelada, y los nitrogenados, que es lo principal, que eso hay que echarlo a partir de enero, pues hablan de precios altísimos, y luego hablan de que puede haber hasta problemas de abastecimiento, porque al final el abono nitrogenado es un derivado del gas. El gas natural sabemos que se ha disparado el precio y se habla de que, además de que vamos a tener precios muy altos, que hasta puede haber algún problema de desabastecimiento. Esperemos que no haya esos problemas. Pero claro, estos costes de producción que nosotros estamos soportando ahora, nadie nos va a garantizar para el año que viene qué precios podemos tener los cereales. Los precios pueden estar altos o el mercado puede darse un vuelco por cualquier causa, por lo que sea, y pueden caer en picado. Entonces, lo que está claro que la sementera va a ser muy cara hacerla, y lo que no tenemos claro a cómo vamos a poder vender la cosecha que tengamos para el año que viene. Aunque es cierto que ahora mismo, como he dicho anteriormente, pues los precios están disparados. Están disparados, que no sabemos cuánto tiempo se van a mantener así, además. Pues sí, ahora mismo, bueno, todo indicara que en el corto plazo los precios van a seguir muy altos. De hecho, ayer en París, en el Matiz, el trigo rompió la resistencia de los 300 euros. Se habla que en Rusia va a aumentar lo que cobra un impuesto de exportación, y que va a exportar menos cereal del que debería exportar. Y bueno, pues todas estas noticias, también ayer ha habido un informe en que va a haber menos cosecha de cereales a nivel mundial, y todo esto pues está influyendo mucho en los altos precios que estamos teniendo y de la manera que se están comportando los mercados de manera irracional. Y sobre todo también porque no nos olvidemos que España es un país deficitario. Hay que traer el 30 al 40% del cereal que se consume, hay que traerlo de fuera, y ahora mismo los costes logísticos están disparados. Traer mercancía en barco a lo mejor vale un 500% más que valía hace unos años. Los costes se han disparado y además hay poca disponibilidad para poder transportar esa mercancía. Entonces, todas estas cosas pues son las que están influyendo en que los mercados estén comportando de esa manera tan irracional. Por todo esto, Asaja ya ha anunciado movilizaciones. Pues sí, yo creo que ya se anuncian movilizaciones. Es más, yo creo que ya deberíamos estar movilizándonos, porque todo esto que está pasando, yo creo que ya no es un problema solo de los agricultores y de los ganaderos, va a ser un problema de toda la sociedad. Estamos hablando de las cosas de comer. Los precios al final de la cesta de la compra se van a disparar, y todo esto, pues por eso yo creo que tenemos que estar ya movilizándonos, porque yo creo que es toda la sociedad la que está implicada y la que va a tener problemas. La sociedad tiene que saber que ahora mismo un agricultor o un ganadero cada vez tiene más trabas para poder producir, en una época en que cualquier país del mundo se está garantizando lo que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es depender lo menos posible del exterior, depender de lo que se produce en su propio país, y aquí pues estamos jugando, parece, al revés de lo que se están haciendo en otros grandes sitios del mundo. Aquí en Europa ahora mismo esta política agraria quiere ser más verde, más restrictiva, y ¿eso qué quiere decir? Pues que va a haber menos alimentos, va a haber menos producción, y ¿eso qué consecuencias va a tener? Pues que al consumidor al final se le va a disparar los precios que tiene que pagar. Y yo creo que la política agraria común tenía que apoyar ahora mismo, con lo que está pasando en el mundo, la producción, incentivar la producción y no restringir la producción, como es por donde se está un poco canalizando las cosas, un poco desde Europa y desde España. Quizá incluso sean los propios consumidores finales los que se sumen también a estas movilizaciones. Pues yo creo que sí, esto ya no es un problema solo de los agricultores o de los ganaderos ahora mismo, que son los que están siendo los grandes perjudicados, porque hasta ahora no han podido, todos los costes que han tenido que soportar a mayores, sobre todo
todo en alimentación o en energía, no lo han podido repercutir en lo que están produciendo, pero al final, lo que hemos dicho, al final va a ser toda la sociedad la gran perjudicada por lo que está pasando. Y yo creo que los políticos y los tecnócratas que hay en Europa, o los políticos que tenemos en España, que yo creo que están ciegos y no lo están viendo, en vez de estar restringiendo e intentando que cada vez se va a producir menos y poniendo trabas para producir, lo que tenía que estar es incentivando la producción, porque estamos hablando de las cosas de comer, y esto es muy importante. Sobre todo las ganaderías, las lácteas, son las que están más al borde de la quiebra, ¿y esto a qué se debe? Pues se debe a una sencilla razón, porque ahora mismo la distribución y la industria no han subido el precio de la leche, lo siguen teniendo en las grandes superficies como un producto reclamo y no tiene sentido el precio que se está pagando por la leche. Al final, ahora mismo, además, no tiene sentido que un país como España, que somos deficitarios en productos lácteos, el 30% de los productos lácteos que se consumen en España hay que traerlos de fuera, nadie puede entender cómo en Francia, en Italia, en cualquier país de nuestro entorno, los precios de la leche son un 20 un 30% mayores de los que tenemos aquí en España. Y así es imposible que un ganadero vaya a poder sobrevivir. Y si nos vamos a quedar sin ganaderos y nos vamos a quedar sin leche, luego al final lo vamos a tener que traer de fuera y lo vamos a tener que pagar bien. Y por eso, al final, el gran perjudicado de todo esto, en un principio va a ser el ganadero o el agricultor, pero al final el gran perjudicado va a ser el consumidor, que al final se le va a aumentar el precio de lo que él tiene que consumir. Unos precios que, como decíamos antes, no se pueden mantener por la subida del carburante, de todos los productos que hay que utilizar para poder mantener a los animales, y que si sigue subiendo serán muchos los que se queden fuera. Muchos, porque además un ganadero tiene que echar de comer todos los días al ganado. Los costes de alimentación se han disparado, los costes energéticos se les han disparado y es imposible. El precio de la leche, si ya hace un año, 2 años nos quejábamos de que era insoportable, pues fíjate ahora que el coste de la alimentación, que los costes de una ganadería se han podido doblar perfectamente. Es imposible, como en el corto plazo la industria o la distribución no suban el precio de la leche, que creo que le tendrían que subir, va a ser imposible, no van a poder sobrevivir. Muchos ganaderos se van a quedar por el camino, y yo creo que perder una ganadería es una tragedia, porque una ganadería que se pierde no se va a recuperar. Y ya, si de por sí cada vez hay menos ganaderos o cada vez es menos apetecible poner una ganadería, lo primero porque no hay una rentabilidad económica, y luego porque es un trabajo que es todos los días del año tienes que estar en la ganadería, es un trabajo bastante complicado y bastante duro, pues si además unimos que no hay la falta de rentabilidad, pues al final, pues yo creo que todo esto se está mascando una gran tragedia lo que es en el tema ganadero, y que al final, como hemos dicho anteriormente, la gran va a ser la sociedad, que al final con el tiempo va a tener que pagar mucho más por sus productos. Pues muchísimas gracias, Nato. Esperamos que poco a poco se vaya solucionando esto y que cuando volvamos sea para contar que estas movilizaciones han servido para algo. Eso esperemos, pero ya llevamos mucho tiempo, eso decíamos en las entrevistas anteriores, pero vemos que no se está moviendo ficha por parte de la industria y por parte de la distribución, sobre todo en el tema de la leche y la carne, que ahora mismo es lo más prioritario y lo más necesario para que por lo menos puedan sobrevivir. Bueno, pues esperemos que la próxima sea la vencida y que poco a poco vaya mejorando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pablo, equivocarse es humano, pero equivocarse con el Cordero no tiene perdón de Dios. Fíjate en el origen nacional del lechal, cordero y cabrito, o pregunta a tu carnicero. Hasta el 2 de noviembre se han estado tramitando las ayudas directas tanto a autónomos como a empresas para reducir el impacto de la COVID-19. Todo ello, Inma, muy buenas, después de haber ampliado el plazo y de haber ido alargando todo este proceso poco a poco. Pues sí, la verdad es que ha sido un proceso de ampliaciones desde el 15 de junio, que inicialmente finalizaba el plazo y que entonces solamente afectaba al sector ganadero. Posteriormente se amplió al sector agrícola y ha terminado finalizando el 2 de noviembre, como tú bien decías. Los solicitantes que mayormente se van a beneficiar en el campo han sido aquellos que están en el sistema de módulos en el tema de declaración del IRPF, puesto que aquellos que están en el sistema de estimación directa tenían que justificar una disminución del beneficio del 19 al 20 superior al 30%.
Curiosamente, el año 2020 la cosecha fue mejor que la del 19, con lo cual esto era imposible de justificar. Entonces, la mayoría de los que, un porcentaje altísimo de los beneficiarios, están recibiendo una ayuda de 3.000 euros, salvo aquellos que se han instalado en un periodo inferior al 2019-2020. Entonces, en este caso, les calculan de forma proporcional la ayuda al tiempo que llevan como empresarios del campo. Y bueno, pues ahora esos expedientes lo que está pasando es que están viniendo aprobados. Cada 15 días, 3 semanas, aparece una resolución en el boletín, a ellos no se les hace ninguna comunicación, y a partir de esa resolución, en otro periodo, otros 15 días, 3 semanas, se les ingresa el importe de la ayuda que les ha sido concedida. ¿Qué trámites van a tener que realizar aquellos que se les ha concedido estas ayudas? Bueno, pues una vez que reciban el dinero, tienen 3 meses de plazo desde el recibir el dinero para justificar el pago de la deuda que tenían comprometida. Entonces, como hay muchos de ellos que tienen pedidas tenían varios préstamos o tenían varias deudas con proveedores, entonces lo que tienen que considerar a la hora de pagar la deuda es que primero se debe de pagar a los proveedores, luego se tiene que pagar las deudas con entidades financieras teniendo preferencia a aquellos que tienen un aval público, y por último sería para cubrir los gastos fijos. Siempre hay que considerar que la deuda que se vaya a pagar es de la que se haya relacionado en la solicitud de ayuda. En el caso de que se tengan 2 préstamos en las mismas condiciones, por ejemplo, que los 2 sean con aval de SAECA, hay que abonar el importe del préstamo más antiguo. ¿Cuándo tiene que hacerse ese abono? Con tal que se haya realizado posterior a la solicitud, es válido. No tienen por qué ahora, cuando lleguen los 3.000 euros, volver a pagar si ya desde la solicitud hasta recibir los 3.000 euros ya han hecho un abono a ese préstamo o han pagado esa deuda que tenían. Y bueno, insistir mucho en que los 3 meses que tienen de plazo es desde que reciben el dinero. Les aconsejamos que lo hagan cuanto antes, pues por temas de... Ahora es una buena época, sobre todo estos días que está lloviendo, que tienen tiempo libre, entonces pues que nos lo acerquen cuanto antes para ir adelantando trabajo. ¿Qué pasaría si no lo hicieran en estos plazos? Si superan el plazo de los 3 meses perderían la ayuda, porque hay que justificarla. Aunque tengas ya el dinero, hay que justificar en las condiciones que te han dicho. Entonces, si no cumples, pues te tocaría devolver el dinero. Igual que si no mantienes la explotación hasta junio del 2022. En este caso, pues también estarías incumpliendo uno de los requisitos que te exigían. Entonces recomendamos a todos que vengan cuanto antes, que lo tramiten y que poco a poco se vayan deshaciendo de ello. Y sobre todo que ante cualquier duda sobre si tenían varias deudas, cuál tienen que pagar, que nos llamen y les confirmamos para que no tengan que hacer un doble desembolso suponiendo un esfuerzo económico mayor. Agricultor. En cebadas elige lavanda por su precocidad, sanidad y producción. Su velocidad de llenado de maduración de la espiga, que es rapidísima. Por su rusticidad y precocidad, lavanda es garantía de cosecha. El campo español vuelve a las carreteras. Asaja, COAC y UPA anuncian el lanzamiento de un gran proceso nacional de movilizaciones. Los agricultores y ganaderos lanzan un SOS rural ante la coincidencia de elementos que dificultan su supervivencia. Las protestas se concentrarán en las próximas fechas, pero algunas de ellas coincidirán con las anunciadas por el transporte. Asaja, COAC y UPA ya han anunciado que se celebrarán en numerosos puntos del territorio nacional durante el mes de diciembre y algunas de ellas coincidirán con las anunciadas por los transportistas, con quienes compartimos algunas de las reivindicaciones. Tampoco descartan que pueda celebrarse una gran manifestación en Madrid de agricultores, ganaderos y ciudadanas del medio rural. Los costes de producción se han disparado para los agricultores y ganaderos a niveles nunca vistos. Los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el último año. También son más caras las semillas, los abonos, el agua o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero. Las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan sus tractores, más del 73%, y a la energía eléctrica, más del 270%. También el salario mínimo interprofesional ha subido un 30% en los últimos 3 años. Los agricultores y ganaderos denuncian que los alimentos están encareciéndose a los consumidores, mientras que ellos siguen sin cubrir sus costes. Es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria, aseguran.
Las organizaciones agrarias reclaman un apoyo firme por parte de las administraciones a todos los niveles. Piden reunirse de urgencia con el ministro Planas y que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España. España y Francia piden que las importaciones cumplan los mismos estándares de bienestar animal que en Europa. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo francés han solicitado la reciprocidad en las condiciones exigidas a los productos traídos de fuera, que consiste en garantizar que los productos agrarios importados cumplan con las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias, así como con unos estándares de producción equiparables al modelo europeo, lo que garantizaría unas reglas de mercado iguales para todos. La Unión Europea debe dotarse de mecanismos de regulación más estrictos para asegurar la rentabilidad de las explotaciones, para que agricultores y ganaderos comunitarios cuenten con un marco de relaciones homólogas y que todos trabajen en las mismas condiciones. Actualmente llegan a nuestros mercados productos de países terceros, tanto agrícolas como ganaderos, que no cumplen con las mismas normas que tienen establecidos los profesionales del campo europeo. Los regantes estallan frente a la amenaza de no tener agua para el campo en los próximos años. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, que representa a más de 500.000 agricultores y más de 2 millones de hectáreas, alertó hoy de un invierno caliente con movilizaciones para protestar contra la amenaza de no tener suficiente agua para regar durante los próximos años. Todo ello motivado por los nuevos planes hidrológicos que serán aprobados en primavera sin tener en cuenta la valoración experta del regadío, un sector discriminado a pesar de aglutinar al 70% de los usuarios del agua. En concreto, los regantes advierten de que la planificación hidrológica está desenfocada al anteponer el extremismo ecologista a la satisfacción de las necesidades básicas como el agua de las que depende la producción de alimentos. Asimismo, estos planes atentan gravemente contra el regadío, tal y como han hecho saber por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladándole el malestar del campo por la discriminación que sufre el regadío en la agenda política. El consejero de Agricultura, José Julio Carnero, pide ampliar la capacidad de regulación de la cuenca del Duero. De las grandes cuencas españolas es la que menor capacidad de regulación tiene, por lo que la Consejería considera necesario incrementarla, ya que hay problemas estructurales en muchas zonas que de forma habitual son deficitarias en agua. Una mejor regulación se considera necesaria para acometer los retos que nos presenta el cambio climático y nos permitiría seguir desarrollando las actividades necesarias para garantizar el desarrollo rural en Castilla y León y poder mantener así la actividad económica, fijar población y empleo en nuestros pueblos. Por todo ello, el Plan Hidrológico Nacional debe ser más ambicioso en nuestra comunidad y, además del Órbigo y Carrión, incluir otros proyectos de forma para ejecutarlos de forma inmediata. La CHD aprueba el canon y la tarifa del Pisuerga para 2022. La Confederación Hidrográfica del Duero ha aprobado el canon de regulación del río Pisuerga y las tarifas de utilización del agua en los canales de la Junta de Explotación del Pisuerga y Bajo Duero para el año 2022. Según indica la Ley de Aguas, el canon de regulación lo satisfarán los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o subterráneas, financiadas total o parcialmente con cargo al Estado, y está destinada a compensar los costes de la inversión que soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales obras. En el caso de la tarifa de utilización del agua, esta es abonada por aquellos beneficiados por otras obras hidráulicas específicas financiadas total o parcialmente a cargo del Estado. Se desarrolla un método de análisis en sangre que mejora el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado una técnica de diagnóstico de la tuberculosis en sangre que es más rápida y sensible que las que se realizan en piel. La técnica se basa en medir cómo la infección modifica determinados metabolitos en la sangre de los animales. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que ataca los pulmones y otras partes del cuerpo, produciendo debilitamiento y neumonías, llegando hasta la muerte, y se puede transmitir entre animales y personas. La Comisión Europea investiga sobre los aranceles de importación relativos a los nitrogenados. Desde inicios de 2021 los precios de los fertilizantes nitrogenados se han triplicado. Esto equivale al 55% de los costes de los insumos de los agricultores en la Unión Europea. Esta coyuntura no hace más que poner en riesgo la capacidad de producción de nuestros agricultores, quienes están sometidos tanto a la volatilidad del mercado internacional como a las distorsiones de competencia respecto a otros agricultores del resto del mundo, por el hecho de que los agricultores de la Unión Europea se encuentran limitados por las excesivas medidas de protección del mercado europeo de los fertilizantes. El precio de los fertilizantes se explica, por un lado, por el aumento de la demanda de fertilizantes y el precio del gas y del transporte marítimo de mercancías a escala mundial,
y por otro, por una competencia insuficiente en el mercado interior de la Unión Europea. Las barreras arancelarias aplicadas a los fertilizantes nitrogenados junto a los impuestos antidumping en Europa son la mayor traba que afecta a los agricultores, exponiéndolos a precios desorbitados y a la escasez de abastecimiento. La apertura de la investigación por parte de la Comisión Europea sobre las barreras arancelarias que protegen a los fertilizantes son un primer paso. El sector agrícola europeo espera que la investigación iniciada por la Comisión Europea se concluya dentro de un plazo razonable que tenga en cuenta el momento crítico que atraviesan nuestros agricultores. La Junta de Castilla y León considera que se debe mejorar el etiquetado de la miel. Debe reflejar la procedencia de la miel y el porcentaje exacto de las mezclas. Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero. En la actualidad, nuestra comunidad cuenta con 6.100 explotaciones apícolas, donde se producen 4.800 toneladas de miel. Dos son los problemas que preocupan al Gobierno autonómico sobre la apicultura. Por un lado, se ha reiterado al Ministerio de Agricultura la necesidad de actualizar el decreto que regula los movimientos en la apicultura al objeto de aliviar tensiones entre los apicultores trashumantes y los estantes. Y por otro, el etiquetado de la miel, donde aparte de reflejar la procedencia, falta que refleje el porcentaje exacto de las mezclas y la procedencia de cada componente de la misma. No estás cocinando una receta de ternera para la cena de Navidad con tu familia. No te engañes. Estás jugando la maldita Champions de la cocina casera. Sobre esta mesa solo habrá rivales. Estarán los que siempre luchan por el título. Y los que su único objetivo es no caer en la primera ronda. Esto es una final. Y las finales no se juegan, Néstor. Se ganan. Estas Navidades juega en casa. Elige Vacuno del Nuestro. Fans del vacuno. Muy fans de lo nuestro. Las máquinas herbicidas, muchas de ellas también están obligadas a pasar una especie de ITV, la ITEAF. Muy buenas, Julia. ¿Qué es esto de la ITEAF? Pues mira, ITEAF es una inspección técnica de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Inspección obligatoria, por otro lado, que la marca la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. ¿Qué equipos están obligados a ¿Qué pasar equipos están obligados? Pues todos los equipos de aplicación de productos fitosanitarios, pulverizadores, nebulizadores, atomizadores, todos excepto mochilas y equipos de arrastre de capacidad de menos de 100 litros. El resto, todos los equipos que se dediquen a la aplicación de productos fitosanitarios están obligados a realizar la ITEAF periódica. ¿Y cada cuánto tiempo tienen que pasarlo? El tiempo está marcado actualmente a partir de enero del 2020. Estas inspecciones se pasan cada 3 años, para todos, tanto para agricultores como para empresas de tratamientos. Los equipos que habían pasado la inspección antes del 2020 pasan la inspección o están obligados a pasar esa inspección cada 5 años. Y los equipos comprados antes del 2020 siguen marcando los 5 años, pero actualmente y a partir de enero del 2020 son cada 3 años. Y para ello hay una serie de empresas especializadas que son las que hacen todo este trámite. Así es. Están las empresas, las entidades de inspección de equipos que son también las llaman ITEA y son empresas autorizadas por las distintas comunidades autónomas. El Ministerio tiene, en su página del Ministerio, tiene homologadas, autorizadas todas las que pueden trabajar en las distintas comunidades, en Castilla y León, en Palencia, y en Palencia solo tenemos 2, pero el agricultor puede decidir trabajar con cualquiera de las entidades que están ahora mismo registradas en el Ministerio.
Y antes de que vayamos hasta ITEAF, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero y principal es estar registrados en el ROMA, en el registro de maquinaria agrícola. No se pasa ninguna inspección si no están previamente registrados en el ROMA. Por otro lado, si vamos en inspección, pues tenemos que llevar el equipo pues, un poco cargado de agua, más o menos 3/4 partes de su capacidad del depósito, para que puedan hacer una prueba. Tenemos que llevar todas las protecciones también puestas en los equipos, porque es lo primero que van a revisar. Pero sobre todo los papeles que demuestren que están escritos en el ROMA. ¿Y qué pasa si no hacemos este trámite? Bueno, fundamentalmente no hay cumplimiento de la Directiva de Uso Sostenible, no hay cumplimiento de la normativa que existe en España sobre el Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, y eso supone sanciones que vienen marcadas por la Ley de Sanidad Vegetal. Entonces son multas que vienen desde 300 a 3.000 euros. ¿Vale? Y por otro lado, hay un riesgo en el medio ambiente y hay un riesgo para el aplicador, con lo cual la inspección es obligatoria y pues, la inspección no se puede pensar en no pasarla, ¿vale? Hay que fijarse mucho en cuándo he comprado el equipo o cuándo he hecho la última inspección para saber que tengo que pasar esta revisión obligatoria cada 3 años. Entonces lo recordamos ahora mismo a nuestros espectadores, que si lo tienen que hacer, que lo hagan ya, cuanto antes. Cuanto antes. Y que preparen todo bien. Eso es, y que preparen bien. Que una buena aplicación pues demuestra que somos unos profesionales en la agricultura. No hay tiempo para más, esperamos que hayan disfrutado y les esperamos la semana que viene en un nuevo programa de Campo Palentino.